preguntarse es si realmente era necesario estas medidas que ha tomado el gobierno y esos 41 puntos que ha decidido colocar para regularizar la migración o el nuevo esquema de migración en Portugal. Yo hoy en este video les daré mi punto de vista, si valió la pena o qué debió haber hecho el gobierno. Desde luego que era importante tomar medidas porque este tema de la migración se estaba saliendo de las manos. Estaba entrando demasiado extranjero, sin mucho filtro. ¿Por qué? Porque Portugal es uno de los países, no sé si es el único, o es uno de los países donde más fácil se puede hacer documentación para obtener una residencia o un pasaporte futuramente. Y eso hizo que se convirtiera en un destino atractivo en los últimos años. Y les digo con uso de razón porque hace 6 años que yo vivo acá y 6 años atrás realmente los migrantes latinoamericanos que yo conocía eran bien pocos. Cosa diferente a hoy en día donde por donde caminas se habla español. Y la verdad es que todo país necesita de migrantes, más estos países industrializados y los cuales son llamados del primer mundo. ¿Por qué? Porque la migración es la que hace más dinámica la economía, la cultura y enriquece estos países. Pero cuando es un país que no está preparado para recibir tan masivamente migrantes y el gobierno de pronto no toma medidas o no toma las medidas, se ve a veces en aprietos porque no consigue albergar tanta migración. Y es que en sí el problema radica cuando muchos de estos migrantes vienen con aquellas costumbres de sus países, costumbres malas, no aquellas que vienen a enriquecer ideológica, culturalmente a estos países. No, es cuando no se descontaminan de las cosas malas de los países y las traen para acá. Y eso comienza a hacer mella y comienza a hacer pensar a los ciudadanos locales cuán importantes o cuán necesarios son los migrantes aquí. Al país que fueres, haz lo que vieres. Debemos venir y adaptarnos a una cultura de un país que nos ha acogido, nos ha abierto las puertas y es prestado. Y muchos se preguntan, ¿el gobierno pudo haber hecho otra cosa para que esto no sucediera? Les doy mi humilde opinión. Yo creo conocer un poco de política, porque hace muchísimos años trabajé en el Congreso de Colombia. Sé más o menos cómo se mueve este tema gubernamental. No soy quien para opinar mucho sobre Portugal, pero sé y entiendo que este problema siempre radicó en el tema de la vivienda, por lo que en Porto se llevó a hacer muchas protestas, porque el migrante ahora no tiene dónde vivir. Y desde luego, había una solución que yo escuché un par de años atrás por allá en el Algarve. Dígame si esta estatua no se parece a Juan Manuel Santos. Igualito. Francisco de Sá Carneiro, o el Juan Manuel Santos portugués. Años atrás, yo escuché una propuesta que habían hecho los hoteleros al gobierno nacional. ¿Y era cuál? Destinar mucho lote abandonado, mucha casa abandonada, que quienes viven aquí saben y conocen que es cierto que hay mucho predio abandonado, o en su defecto, en aquellos lotes construir o montar containers habitables desde luego y resolver la necesidad de vivienda de muchos migrantes que vienen a trabajar y desde luego a aportar a la economía aquí. ¿Qué es lo que pasa? En Portugal huye el talento o huye el mismo portugués, porque ellos son tan migrantes como nosotros. El portugués sabe que gana poquito y que tiene un pasaporte europeo que le abre las puertas en muchos otros países donde va a ganar más. Ellos se van y nos dejan a nosotros los migrantes esas vacantes. Pero cuando hemos llegado tan masivamente, pues se agotan las posibilidades de vivir. Y aquí hay mucha vivienda abandonada. Y los hoteleros le habían dicho al gobierno, nosotros aportamos tanta plata, porque es que también yo sabía que en los hoteles habían destinado muchas habitaciones para hospedar a estos trabajadores. Sin embargo, como es tanta la mano de obra, pues no van a ocupar medio hotel con funcionarios y entonces ¿a quién le van a rentar? ¿A quién le van a alquilar la habitación para vivir su época de turismo? ¿Qué sucede con las casas abandonadas aquí? Es bien sabido que aquí hay mucha gente de la tercera edad. Muchos han fallecido o sin familiares o que han dejado a sus hijos por allá en el exterior y no les ha importado 5 venir para acá. Y entonces son predios que prácticamente o tienen un dueño incierto o están rematados por el gobierno.
pero ¿por qué no hacen eso como hace Italia, como hace España, que incentiva a las personas a coger esas edificaciones prácticamente en ruinas, las vende o las alquila a un precio muy barato, obliga a la gente a quedarse ahí 5 años y dinamiza esos lugares donde hace falta que viva gente? Pero no pasa nada. Entonces, varios gobiernos se han quedado brazos cruzados, no han hecho nada y continúa llegando gente y no hay donde vivir, porque es una tarea titánica, difícil y estresante. Yo ya la he vivido orientando a suscriptores y lo mejor, me lavé las manos y les digo: ¿quieren venirse a vivir acá? Consigan ustedes mismos, porque es supremamente difícil. Uno de los factores que influyó mucho también en la masiva llegada de extranjeros fue un convenio que firmó Portugal con la India, espero no estar colocando palabras equivocadas en mi boca, donde otorgó 500.000 entradas con manifestación de interés para el personal de la India. Gente muy querida, he trabajado con muchos de ellos. El problema del hindú es que él llega y no le importa ni 5 aprender portugués, se quedan en su cultura y bueno, esto también limita mucho el tema del progreso. ¿Por qué? Porque pues los contratan simplemente para agricultura, para restaurantes y bueno, son plazas que podría ocupar cualquier otro latino que quiera meterle la ficha y eso. Nada contra de ellos, como les digo, me encantan las personas de la India, he trabajado con varios, pero un país de 10 millones de habitantes donde otorgan 500.000 cupos para venir a trabajar, eso es muchísima gente. Y no obstante, también los países de la CLP, Comunidad de Lengua Portuguesa, tienen carta abierta también para llegar y nacionalizarse. Entonces el Parlamento Europeo y muchos otros países de la Unión Europea que hacen parte de este Parlamento Europeo comenzaron a presionar a Portugal para que frenara un poco esos convenios y esos prebendas que tenía con todo este poco de países. Y bueno, para finalizar el video, por aquí está Max, que no quiere salir en los videos, pero bueno, lo pueden ver en TikTok, en Instagram, que sí es muy activo. No hay nada más que hacer, no se puede hacer nada. La ley ya fue firmada por el presidente de la República, el señor Marcelo Rebelo de Sousa, y ya no se pueden hacer más manifestaciones de interés. Los exhorto a que tramiten la visa de búsqueda de trabajo, la visa de nómada digital desde sus países, cumplan con los requisitos y entran por la puerta grande, hasta porque quien viene con visa ya viene con una marcación en el AIMA para su residencia. Bueno, nos veremos en otro video, espero haberles sido específico y claro con mis opiniones. Un abrazo, se les quiere.